Bien, ¿sí? ¿Puedo empezar? Perfecto. Pues muy bien, pues ante todo bienvenidos a la DrupalCamp Granada, bienvenidos a esta sesión de mi amigo Flexbox, donde pues eso, intentaremos descubrir un poco más Flexbox, que es Flexbox y explicarlo. Entonces, para empezar un poquito, explicar sobre mí, me llamo Paco García, me dedico, pero soy también Drupal Frontend Developer. Soy miembro de Imbra, una empresa de Barcelona que hacemos Drupal exclusivamente. Desarrollo web, pero basado en Drupal 100%. Y bueno, cosas así personales, pues soy vegano, me gusta mucho Japón, soy estudiante japonés. Lo de vegano es para que, si que os queréis invitar a algo, pues no hagáis típico tapita de jamón, esas cosas, no. ¿Vale? Y nada, vamos un poco al lío. ¿Qué es o quién es Flexbox? ¿Vale? Flexbox es, sobre todo, un gran amigo y un gran aliado para cualquier frontend developer. El desarrollo de frontend, que se trata de crear interfaces, crear bueno, layouts, grids, toda la parte frontend de una aplicación, está basado, no sé cuántos frontends hay por aquí, pero está basado en como paradigmas un poco complejos de que gente no desarrolladora o gente ilustradora o diseñadora de los campos ve con cierto, pues no sé, conceptos como de que las cosas flotan, que las cajas tienen dimensiones y márgenes hacia adentro, márgenes hacia afuera. Entonces, Flexbox es algo que ayuda mucho de cara a comprender cómo funciona, bueno, comprender no, pero mover todas estas cosas dentro de la interfaz de una página de manera un poco más intuitiva, ¿vale? Para todo el mundo. Es un concepto revolucionario, por lo cual si estamos acostumbrados a crear layouts o a maquetar cosas con el paradigma antiguo, de entrada nos va a parecer un poco complejo, un poco enrevesado, ¿vale? Porque hace servir pues conceptos diferentes, ¿no? De entrada es un poco durillo, ¿vale? Básicamente es un nuevo modelo de disposición de cajas, ¿vale? Las cajas dentro del navegador se pueden disponer, las cajas hablamos de elementos, de etiquetas contenedores, de otras etiquetas, que se disponen dentro de un navegador, se ponen en diferentes posiciones. Pues es un nuevo concepto, ¿vale? Amplía, aporta, digamos, cómo se comportan las cajas en los navegadores, ¿vale? Básicamente. Y hay que decir, es muy importante saber que se está cocinando, que está vivo, ¿vale? O sea, cada día, o relativamente la última actualización está aquí linkada, después las slides las subiré, esto está muy vivo. Cada día se va mejorando porque, ya lo veremos ahora, porque hay bastantes bugs o cosas que se van encontrando, ¿vale? Dentro de los navegadores, y pues el V3C lo va mejorando y está cocinándose, ¿vale? ¿Qué permite Flexbox? Pues permite adaptar los elementos dentro de un elemento contenedor, pero dependiendo de su contenido, ¿vale? Nosotros ahora mismo cuando ponemos los elementos dentro de una página web, siempre tenemos que pensar en cómo, en su posición, la posición de esos objetos, ¿vale? Y es una manera muy estática de pensar cómo poner las cosas. Entonces, Flexbox nos permite hacerlo dependiente del contenido que estos elementos contengan, ¿vale? Lo veremos, eso es muy bien. Permite reordenar y cambiar la alineación de estos elementos de manera fácil. No sé si os suena, pero sin Flexbox, en la actualidad, se puede hacer fácilmente algo similar con la manera de visualizar una caja de manera tabla. O sea, una tabla tiene propiedades como son el caption, lo que es el titular de una tabla, tiene un footer. Entonces nosotros podemos hacer que una etiqueta, que una caja dentro de un layout tenga diferentes comportamientos, ya sea de caption, ya sea de footer, ya sea de contenido. Y esto nos permite girar. Flexbox juega un poco con esto y nos permite reordenar y alinear, ¿vale? Lo veremos. Eso también nos permite crear grids, crear layouts de manera
fácil, sin usar floats, sin usar widths, sin usar todo esto. Y liberarnos de los muros de que aquí no le ha pasado como desarrollador, de que nos pasan un diseño súper precioso, súper ajustado y está todo es perfecto. Dentro del PSD, dentro del Illustrator, dentro de cualquier dibujo, todo aquello, vamos, destila pureza. Pero tú cuando te paras a pensar en cómo llevar a cabo eso, te empiezan a salir todos los males del universo pensando cómo haré eso es imposible. Pues realmente, con Flexbox, lo veremos, podemos llegar a plantear, incluso nosotros como desarrolladores, al diseñador de ¿qué te parece si esto puede cambiar de esta manera? ¿Qué te parece si en vez de cuando haya 3 elementos o 2, lo hagamos así? ¿Vale? Nos permite soñar con cosas. ¿Vale? Básicamente una demostración muy básica, mediante GIFs, de cómo se mueven dos elementos dentro de un contenedor con la propiedad flex, ¿vale? O sea, juegan estos elementos, juegan la alineación entre ellos, juegan su posición y juega su tamaño, ¿vale? Van jugando entre ellos y todo, o sea, su posición no usa ni floats ni nada, ¿vale? Usa sobre todo la propiedad flex, ¿vale? Uy, blackout. Bien, ¿cómo funciona? Básicamente, necesitamos un elemento es una etiqueta, div, básicamente, que contenga este nuevo valor de la propiedad display, que es flex, ¿vale? O inline flex. Este es el elemento contenedor. Seguidamente, hay que pensar en de qué manera se van a alinear los elementos que este contenedor va a contener. Siempre habrá un eje principal en el cual se dispongan estos elementos y un eje secundario, ¿vale? Nosotros decidimos si el eje principal es horizontal o bien es vertical, ¿vale? Podemos elegir mediante la propiedad FlexDirection si nosotros queremos que nuestro eje principal sea por defecto row, una fila, o bien que sea vertical mediante column, ¿vale? También es muy importante conocer previamente, aunque lo veremos en profundidad, que existe la posibilidad de decir que los elementos dentro del contenedor se dispongan siempre en una única línea o bien salten a varias líneas, ¿vale? Esto es muy importante de entrada, porque si no lo definimos, de entrada no viene así, ¿vale? Los elementos siempre intentarán encajarse dentro de una única línea, dentro de ese eje, ¿vale? Ya sea horizontal o vertical que hayamos definido, ¿vale? Para forzar que estos elementos puedan caer en varias líneas, se usa la propiedad FlexWrap y su valor wrap, ¿vale? Ambas propiedades que hemos visto antes, tanto el row como el wrap, pueden unificarse usando una sola propiedad, ¿vale? Más sencilla, que es FlexFlow, donde ahí podemos decirle que sea column y sea no wrap o column no o column wrap, etc. ¿Vale? Son cosas que incorpora. A continuación, los elementos que contenga este elemento contenedor, ¿vale? Van a tener, o tenemos que, o sea, podemos darles para usar Flexbox, debemos darles para usar Flexbox, 3 propiedades, ¿vale? Que son FlexGrow, FlexScreen y FlexBasis. FlexGrow es la propiedad del elemento para ocupar el espacio restante de ese mismo eje, ¿vale? Por defecto es 0, no va a ocupar el espacio que reste, pero podemos hacer que si tenemos 4 elementos a cierto tamaño, cierto ancho, haya ellos ocupen todo el ancho, ¿vale? Después FlexRing, que es el encogimiento, literalmente, que suena muy mal, que es si el elemento se encoge y de qué manera, ¿vale? Por defecto es 0, no se encoge. Si nosotros queremos que ese elemento se encoja, podemos hacerlo, ¿vale? Y definimos de qué manera se encoge. Valor 1 se encoge de manera, podemos decir que se encoja la mitad, lo veremos todo esto, ¿vale? De qué manera se encoge respecto a los demás, ¿vale?
o se encogen entre ellos, todos, porque esto es para todos. Y FlexBasis, pues básicamente el tamaño que ocupan los elementos, ¿vale? Como hemos visto antes, las tres propiedades se pueden encarar en una única propiedad, que es flex, ¿vale? Donde tenemos esas tres propiedades. Tenemos grow, shrink y basis. Es el mismo paradigma que el font, del font size, font family, font width, todo esto, que podemos definir una única línea. Pues de igual manera lo podemos definir mediante la única propiedad flux, ¿vale? Entonces el flex grow, como he dicho anteriormente, ¿vale? Aquí tenemos tres elementos dispuestos dentro de un contenedor que tiene la propiedad display y el valor flex. Y estos tres elementos tienen la propiedad flexGrow puesta a 1, ¿vale? Bueno, sobre todo nada más que el de en medio, perdón. Para que este ocupe el espacio restante, ¿vale? Vemos que tanto Mario y Yoshi no ocupan el espacio, pero el de en medio sí, se ensancha y ocupa, ¿vale? Este 1 lo podría tener el elemento de la derecha o el elemento de la izquierda, ¿vale? Flex ring, el encogimiento. De igual manera tenemos tres elementos, ¿vale? Y tenemos uno, que es el de la derecha, que se encoge la mitad que el resto. ¿Ves que está más ensanchado? El resto tiene encogimiento 1, se encoge, y el otro se encoge menos, se encoge la mitad, ¿vale? El que se encoge es el más ancho, que pone Yoshi, ¿vale? Y el tamaño con la propiedad FlexBasis, el tamaño del elemento que está dentro del contenedor puede ir definido tanto en EMs como en píxeles como en porcentajes también. Aquí no sale, pero podemos definir el porcentaje dentro del eje principal que ocupa el elemento, ¿vale? Ejemplo básico de FlexBasis, pues es el tamaño. Cada uno de estos elementos dentro de este contenedor ocupan 150 píxeles, ¿vale? Un ejemplo de todas las propiedades usando una única propiedad, ¿vale? Son estos tres elementos usando, pues lo que veis, flex. Todos se ensanchan, no se encogen y ocupan 200 píxeles. Esto es un poco absurdo porque se ocupan 200 píxeles, pero se amplían todos, pues siempre van a ocupar más de 200. Pero bueno, le podríamos poner el flexbox a 0, entonces sí que serían 200 píxeles, ¿vale? Todo esto, esta disposición de estos elementos, no tienen ni floats ni nada. Simplemente aplicando las propiedades tanto al contenedor como a los elementos, se disponen de la manera que veis, ¿vale? A continuación, FlexWrap hemos definido anteriormente que es definir si los elementos ocupan una línea, una única línea, como estábamos viendo en los ejemplos anteriores, o bien tenían la capacidad de saltar y ocupar varias líneas, ¿vale? Definiendo FlexWrap del contenedor, la propiedad FlexWrap como wrap en el contenedor, como vemos aquí, está definido, vemos que los elementos, ¿vale? Que tienen en este caso definidos que crezcan, que no se encojan y un ancho determinado en tanto por ciento, en 45, saltan, ¿vale? Entonces, el tercer elemento salta a una segunda línea, ¿vale? Y como tiene grado 1, pasa a ocupar todo el ancho del eje principal, ¿vale? Antes, como no tenía FlexWrap en wrap, ocupaba solamente una línea. Esto es muy interesante porque FlexWrap también tiene el valor wrap reverse, que permite decidir de qué manera empieza la caída o cómo empiezan a alinearse y a caer los elementos. Entonces, si nosotros ponemos el valor wrap reverse, empiezan a usar los parámetros de flex de cada elemento por... o sea, de último a primero, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que Mario y Luigi, que son los últimos, empiezan a posicionarse y el primero ocupa todo, ¿vale? ¿Vemos la diferencia? Vale. Estos elementos, si ocupan un espacio dentro del eje principal, se pueden alinear, ¿vale? Dentro del contenedor tenemos una propiedad que es justifiContent, que permite, mediante diferentes valores, alinear todos estos elementos dentro del contenedor. Aquí están en FlexEnd, o sea, están al final del contenedor. Por defecto está en FlexStart, o sea, se alinean al principio del contenedor. Se pueden centrar,
en el eje principal. Siempre, o sea, pensad de que no siempre es así. Nosotros elegimos, ¿vale? Tened muy claro en la cabeza que nosotros elegimos si es vertical o es horizontal, ¿vale? Aquí, mediante Justify Content, los podemos centrar en el eje principal. Podemos hacer que ocupen el espacio, ¿vale? Que se dispongan ocupando todo el espacio. Tanto el primero como el final se ponen el primero y el último se ponen al inicio y al final del contenedor, y el restante de en medio se disponen entre ese espacio, ¿vale? Y Justify Content Space Around dejan el mismo espacio entre ellos, incluido el inicio y el final del contenedor, ¿vale? La diferencia es sutil, pero es muy jugosa, ¿vale? Dime. Una preguntita. ¿Esos elementos que tendrían, por ejemplo, 0,1, flex 0,1, 20%, por ejemplo? Por ejemplo, o píxeles o EMs. Sí, sí. Tienen 0, exacto. 0 siempre para que no se agranden, para que no ocupen. 1 si se quieren encoger. No es necesario el 1, ¿eh? No, puede ser 0, 0 y el valor y ya está. El 1 es por si hay muchos y eso se encoge, ¿en qué proporción se encogen? Eso se ve sobre todo las tablas. Se encogen siempre en el tanto por ciento que les pongamos de ancho. Pues FlexForce nos permite, en el caso de que se encoja el contenedor, de qué manera se encogen. Puede ser que uno te interese una columna del ID, por ejemplo, pues ese se puede encoger mucho más que a lo mejor el nombre. El nombre te conviene que nunca se encoja tanto. ¿Vale? No. Entonces, el eje secundario. Siempre tenemos un eje principal y mentalmente podemos escoger también la disponibilidad de los elementos dentro del eje secundario, por decirlo así, ¿vale? Mediante la propiedad alic_items del elemento contenedor, que por defecto está en stretch. Por defecto, los elementos dentro del contenedor ocupan todo el alto o ancho, ¿vale? Ocupan todo el espacio del eje secundario, ¿vale? Pero si decimos que no, que el contenedor tenga alic_items a flexen, los elementos pasarán al final, ¿vale? Del eje secundario pasarán a disponerse al final. En este caso, flexen los pone abajo, ¿vale? También dispone del valor center, que los alinea verticalmente en el centro, ¿vale? Esto no sé si os habéis encontrado con este paradigma de centrar las cosas verticalmente en web, pero digamos que es complicado a veces. ¿Vale? Tenemos el eje secundario. ¿Qué más? La alineación del contenido en el eje secundario cuando hay varias filas, ¿vale? Si usamos el grab, ¿vale? Si los elementos caen y se disponen en diferentes filas, podemos hacer que esta alineación vertical que vemos aquí, o horizontal, en caso de que la hayamos definido, pueda definirse, ¿vale? Entonces, en vez de anteriormente usábamos la otra propiedad, ¿vale? Ahora tenemos align_content, ¿vale? Por defecto está en FlexStart, se alinean al principio del eje secundario, pero podemos cambiarla, podemos decir que se dispongan al final del eje secundario, ¿vale? O de igual manera que la alineación en el eje principal, tenemos Space Between, que es que se alineen o sea, empezando por el inicio, los elementos del principio, al inicio y los últimos al final, ¿vale? Pero en medio, en este caso solamente hay dos filas, pero si hubiese en medio, pues estarían por ahí en medio, ¿vale? Y around, lo mismo, pero el mismo espacio entre ellos, ¿vale? Tal vez no se aprecie mucho porque en las slides el padding en el margin juega un poco mala pasada, ¿vale? Pero debería haber más espacio al principio y al final, ¿vale? O un poco menos en medio, ¿vale? Ese espacio es como puede llegar a confundir, ¿vale? Pero es el mismo espacio alrededor de los elementos, ¿vale? ¿Qué más cosas? Podemos cambiar el orden de los elementos, ¿vale? Esto también con el display table también se puede llegar a hacer un poquito, pero no es un poco guarrada, por decirlo así, pero Flexbox nos permite que los elementos dentro del contenedor tengan un orden por defecto es 0, y podemos decidir en diferentes momentos que el orden de estos elementos son diferentes. En este caso, el hongo malo ha pasado a ser el primero, ¿vale? Y Yoshi ha pasado a ser el último, ¿vale? Vemos aquí el cambio, Mario es el primero, y sencillo, pero es muy útil, ¿vale? También podemos
decidir que un elemento dentro del eje secundario se disponga de manera diferente, ¿vale? Nuestro eje principal en este caso es el horizontal, secundario es el vertical, podemos tener todos los elementos alineados al abajo, pero yo puedo decidir que un elemento de esos pues tenga otra alineación, ¿vale? En este caso, dándole la propiedad align_self a ese elemento en concreto, podemos decidir si es flexStar, si queda alineado arriba, queda en el centro o queda abajo, ¿vale? Aquí en este caso Mario está arriba y el resto está abajo, ¿vale? También automáticamente, una cosa muy interesante, es que al darle a un contenedor flex, los elementos de dentro se permiten alinearlos de manera muy fácil, ¿vale? Podemos usar justifyContent y align_items, como hemos visto, pero fácilmente, si nosotros tenemos solamente un elemento dentro de algo flex, si le damos margin auto, automáticamente se centra, ¿vale? Tanto vertical como horizontalmente, ¿vale? ¿Esto qué nos permite? Esto es un poco hacker tricky, o sea, hay diferentes personas que esto propiamente no es de Flexbox, pero esto es un efecto que se consigue, ¿vale? Se consigue, ahora vamos a ver que no siempre, pero se consigue. Podemos, dentro del eje principal, podemos cambiar la alineación de uno, ¿vale? En este caso, siempre el último o el primero se puede variar. En este caso tenemos Mario y Luigi que están en una posición alineada al principio, y Yoshi está con un margin left auto que lo dispone a la derecha. Igualmente, en el eje secundario podemos tener los elementos alineados y podemos decidir que uno de ellos, ya sea el primero o el último, se vaya a algún sitio, o tenga una alineación concreta diferente, con margin, ¿vale? Entonces, en todas las historias todo esto es muy bonito y es muy precioso, pero, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que los navegadores, todo esto es muy novedoso. Entonces, hay navegadores que sí, que lo entienden bien, como vemos, ¿vale? Firefox, ningún problema a partir de la versión 44, Chrome tampoco a partir de la versión 47, etcétera. Opera las últimas versiones, Safari también. Pero nuestro amigo y compañero de viaje, Internet Explorer, ¿vale? Esa persona un poco ahí, pues no lenta ni nada, sino diferente, va a su rollo. Entonces, tenemos que tener claro que tanto la versión 8 como la versión 9, ¿vale?, no soportan Flexbox. La versión 10, aquí ni sale, bueno, esa cosa híbrida, no sé si hay versión 10 de hecho, es algo, lo soporta con muy mal, pero lo puede llegar a soportar, ¿vale? Y el 11 está ahí verde, pero verde de aquella manera, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en principio ellos dicen, sí, nosotros soportamos Flexbox, no hay ningún problema. Pero a la práctica tienen, de hecho, o sea, es muy recomendable cuando se trabaje con Flexbox, entrar en KNIUS y ver en esa pestaña de ahí abajo de Known Issues, darle una repasada a todo lo que se puede uno encontrar en la vida real, ¿vale? Y a qué se va a tener, ¿vale? Porque Internet Explorer, bueno, no solamente en Flexbox, tiene interpretaciones personales de las cosas, tiene interpretaciones subjetivas de la realidad en muchos ámbitos, y Flexbox no es una excepción, ¿vale? Entonces siempre chequear, ¿vale?, y saber a qué público objetivo nos vamos a referir y tenerlo claro, ¿vale? ¿Cómo mitigar esta situación, ¿vale? Pues esta situación se puede mitigar, no nos pongamos tristes tan pronto, ¿vale? Esto no es tanto para navegador, pero hay que decir que las propiedades que acabáis de ver, ¿vale?, cada navegador, entre comillas, o cada motor de navegación tiene sus variaciones, ¿vale? La propiedad flex puede tener un prefijo antes diferente y se puede escribir diferente, ¿vale? A la práctica, nosotros tendríamos que escribir, en vez de este código simple que habéis visto, tenemos que duplicar las propiedades CSS para cada motor de interpretación, ¿vale? Entonces eso es un palo muy gordo, ¿vale? Pero eso también no es nuevo de Flexbox, sino que eso también pasa con otras propiedades como border radius, etc. Por eso se usan preprocesadores como SAS, como LES, como estas cosas que nos mitigan. Y aparte de SAS y LES, con mixins y cosas, existe una cosa muy interesante y muy bien hecha, que se denomina autoprefix. ¿Qué es autoprefix? Es un plugin de Nodor
que nos permite, o sea, es una acción que pasa a posteriori de crearse el CSS. Nosotros estamos creando el CSS, entonces una vez lo creamos, una vez lo combinamos con lo que lo estemos compilando, existe algo que ese CSS generado lo revisa y le pone todos estos prefijos necesarios dependiendo de a los navegadores que vayamos, ¿vale? Autoprefix usa esto, ¿vale? Entonces, en el paradigma del desarrollo frontend hoy día seguramente conozcáis, y si no, pues existen tanto gemas por un lado como plugins de Node, ¿vale? Que nosotros configuramos antes de trabajar, en Drupal también, en los temas, para elegir qué herramientas usamos, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera podemos usar autoprefix? Aquí hay un link, ¿vale? Que también todo esto estará colgado. Este no linka, sí que linka, sí, vale. Os dais hay muchas maneras, ¿vale? Yo os explico la manera que conozco, que uso y que podemos usar en Drupal perfectamente, que es usar Gulp, ¿vale? Gulp es un gestor de tareas en JavaScript. ¿Gestor de tareas de qué tipo? Pues que nos ayuda a generar nuestro CSS cuando estamos trabajando, ¿vale? Nos ayuda a generar una style guide si la necesitamos y también lanzar tareas post-CSS, una vez tengamos el CSS, para añadir todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, comentar que Autoprefix tira de otro plugin también que se llama Browser List, que es muy interesante, que pasa por, o sea, accede o selecciona qué navegadores queremos dar soporte desde la web de CanIUse, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que CanIUse siempre pone ahí pues las versiones, las últimas versiones y tal. Nosotros, no sé si se aprecia aquí, mediante parámetro, verbalmente le podemos decir, nosotros queremos soportar el 1% de navegadores compatibles, ¿vale? O queremos dar soporte a las 2 últimas versiones de cada navegador, ¿vale? O queremos dar soporte, por desgracia, a uno en concreto, Internet Explorer, ¿vale? Pues lo podemos hacer, ¿vale? Es una herramienta que nos permite configurar Autoprefix, que es este plugin, ¿vale? De manera parámetro, pero cómodamente, ¿vale? Sin usar... Tiene muchos parámetros. Entonces, esta es la tarea Gulp, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de tarea Gulp. Hay más maneras. Gulp, de hecho, o Node en sí, o el mundo JavaScript, es muy versátil. Cada uno se lo hace un poco a su manera. Esta es una manera, ¿vale? Donde aquí definimos una tarea, que es Styles Production. Entonces, si nosotros usáramos Gulp Styles Production, generaría los CSS metiendo, o sea, usando Autoprefix y automatizando esta tarea de escritura de todos los prefijos necesarios para que Flexbox funcionara en todos estos navegadores, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, un enlace o cualquier cosa que quisiéramos Flexbox, solamente teníamos que poner displayFlex y él nos autogeneraría WebKit Box, WebKit Flex, MSFlex y el último Flex, en este orden, sin que nosotros nos tuviésemos que preocupar por eso, ¿vale? Otra herramienta muy útil es Modernizer, ¿vale? Modernizer es una librería que lleva script, o sea, está muy bien. Está también, o sea, ha evolucionado mucho su manera de generar y de funcionar. Entonces, Modernizer, ¿qué permite? Permite, por JavaScript, detectar si el navegador soporta o no soporta algo concreto, ¿vale? En la página de Modernizer podemos seleccionar qué cosas necesitamos nosotros detectar si el navegador soporta o no, ¿vale? Y Modernizer lo que hace es poner un flag dentro del body de la página o permitirnos también por JavaScript detectarlo al momento y en función de eso escoger, ¿vale? En función de eso, bueno, comentar también que en Drupal 8 está integrado Modernizer, no sé qué versión concretamente, pero está integrado, y en Drupal 7 hay un módulo contrib, ¿vale? Para usarlo. Hay dos maneras, usar el módulo contrib, que está muy bien, insisto, es una manera, o descargar JavaScript configurado, porque como hay dos maneras. Quedémonos en el contrib, ¿vale? Avancemos aquí, Flexbox nos da a elegir qué cosas queremos nosotros detectar para dar ese soporte, ¿vale? Usando esto nos bajaríamos un JavaScript que podríamos integrar dentro de nuestro tema, en el info o como quisiéramos,
y usar ese JavaScript para que automáticamente nos pusiera detectores o marcas para nosotros preparar el layout Flexbox con las propiedades Flexbox, pero siempre una alternativa para los navegadores un poco especiales que no detecten, pues tener Float y Width, ¿vale? Es un trabajo doble por esta parte, pero si no hay más remedio de darle soporte, pues tenemos esta opción, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo. No Flexbox Container, pues sería no Flexbox, lo añadiría Modernizer, ¿vale? Y jugando con esto dentro de nuestro CSS, daríamos una versión u otra, igualmente en JavaScript, ¿vale? Porque estas cosas que hemos visto de alineaciones, comportamientos que crecen y tal, pues tal vez el CSS pelado no llegue. Entonces podemos incluso implementar una librería JavaScript que adapte para Internet Explorer 8 el mismo layout si el cliente lo necesita, ¿vale? Para el uso de Drupal 7, comentar que en Zen, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con Zen y tenemos la gran suerte que AutoPrefix está integrado en la versión 6 y funciona perfectamente, o sea que Flexbox es posible usarse desde Zen. También la versión 6 está ahí de aquella manera, o sea que bienvenidos todos a contribuir o a hacerla mejor, pero es un gran avance. Hay muchas cosas muy interesantes y entre ellas AutoPrefix, ¿vale? Consejos vitales, sobre todo a la hora de plantear la maquetación usando Flexbox. Liberaros de widths, de floats y tal ante un reto de un componente específico o de una grid y tal. Olvidaos de problemas, ¿vale? O sea, primero ser felices y después ya vendrá todo lo demás, ¿vale? Pero en principio, olvidaros, ¿vale? Digo esto como digo lo otro. No abusemos, ¿vale? Siempre pasa que cuando algo es nuevo y novedoso lo usamos para todo. ¿Vale? Eso siempre, y sí, y esto también, y tal, no sé qué. A ver, de inicio la cosa está funcional, o sea, está funcional, pero no hay que abusar, ¿vale? Si a nosotros para una cosa sencilla nos va bien nuestro método de grids o de incluso table o de lo que fuera, lo podemos usar, ¿vale? Siempre que lo tengamos nosotros controlado y evitar la locura, ¿vale? Procurar retrocompatibilidad con las herramientas que os acabo de decir. Hay otras, por supuesto. Yo creo que está también supports dentro de CSS pelado, pero funciona no demasiado bien, ¿vale? Yo creo que las que os he puesto funcionan bastante bien, ¿vale? Chequear la lista de bugs y problemas, ¿vale? Siempre pongo unos enlaces de recursos y en este caso está ahí. Y chequear lo que la gente se ha encontrado ya y de qué manera se pueden solucionar, ¿vale? Porque hay solución casi a todo, ¿vale? Y también muy importante, usar Flexbox, o sea, vender las capacidades de Flexbox mediante ejemplos, mediante páginas responsive y adaptatives súper fácil manejables, viendo que el contenido se adapta y tiene mucho sentido, de cara al cliente para poder abandonar, si se puede, el soporte para navegadores que realmente son pasado, ¿vale? Que a lo mejor dando una versión navegable para estos navegadores podemos usar nuestro tiempo y nuestro trabajo en aportar valor al usuario que realmente se lo merece, que es bueno, se lo merecen todos, por supuesto, pero si tenemos un alto porcentaje de un usuario que nos entra ya con un navegador, ¿por qué no darle una mejor experiencia? ¿Vale? Es un consejo. ¿Vale? Decir que hay, no sé si lo conocéis, pero hay dos enlaces que son maravillosos para aprender todos estos conceptos de propiedades nuevas. Uno es las ranitas y otro son los tanques, ¿vale? Y de hecho, ¿qué es esto? Son juegos, ¿vale? Son juegos que mediante código podemos disponer. Bueno, ahora pasé a preguntas. Si no hay preguntas, podemos ver uno de ellos tranquilamente, ¿vale? Es muy divertido. Recursos, pues Flexbox, un listado de bugs resueltos ya, ¿vale? Que nos podemos encontrar en el día a día. Flexbox Today, que es una página que está muy bien. Muestra tanto ejemplos reales como bueno, como consejos, como muchas cosas, ¿vale? Y problemas resueltos de cosas que en el pasado costaban mucho. Por ejemplo, el típico layout que tiene un nombre que es como el santo grial de los layouts, se le llama, que es el footer, header y las 3 columnas alineadas perfectamente. Eso es el santo grial de cualquier frontend. Pues está resuelto con Flexbox de manera fácil. Un footer sticky abajo, cosas que nos pueden ayudar, o los elementos de un formulario también. Ahí en este enlace lo podéis ver y lo podéis comprobar, ¿vale?
Y esto es todo. Esto es nuestro amigo Flexbox. ¿Preguntas, cuestiones? ¿No? Es decir que hay premio para los que preguntéis. Tenéis una chapita que ya no hay. Súper chula. ¿Nadie se anima a preguntar algo? Conocemos todos al señor Flexbox también, que no necesita más preguntas. Cuando en la alineación decías el inicio y el final del contenedor, y no decías izquierda y derecha, ¿es porque respecta la dirección de escritura de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Correcto, sí. Sí, creo que sí. No, bueno, en este caso no sé si es descrito, pero son los elementos. Entonces es el orden de disposición de los elementos dentro del contenedor. Como son elementos, o son etiquetas, el primero es el primero que se dispone. O sea, no es contenido, por así decirlo. ¿Sabes? Después puedes revertir el orden de esa alineación o de ese orden, de esa disposición, pero siempre está marcado por el código. ¿Vale? O sea, si tú le pones rt right, o sea, el típico para meter un lenguaje de escritura al revés, yo diría que no se cambian los elementos de orden. Ok, muchas gracias. Nada. Chapa. Te voy a dar la chapa. ¿Hay más? Pregunta. Ahora pasa el azafato tan guapo que tenemos. Consulta. Situación en que tengo, por ejemplo, algo común. 3 elementos que tienen diferente alto y necesito que las cajas sean del mismo alto y que a su vez el contenido interno esté centrado verticalmente. ¿Permite anidar, digamos, anidarse, que sea flex para las cajas y para el contenido también? Sí, sí, sí. Podemos tener que el elemento de dentro de un contenedor Flexbox sea también un contenedor con contenido dentro. Sí, sí. Perfecto. O sea, podemos tener elementos alineados con Flexbox. O sea, cada elemento de un contenedor puede ser otro contenedor con más cositas dentro. Eso puede ser perfectamente. También puede llegar a ser un poco locura, ¿eh? Pero sí, sí. Sin problema. Todo. Buenas, Paco. Tengo una pregunta y una afirmación. Una es que, bueno, hasta ahora estamos usando SUSI para el layout. Sí. ¿Y qué opinas de mezclar SUSI con Flexbox? O si has tenido ese dilema a la hora de mezclar herramientas, tecnología. Creo que es una buena opción. Sí. Quizás también es un poco el miedo al cambiar, ¿no? Al encontrarte Sí. Pero si te has enfrentado a eso, a la mezcla de esa herramienta. A la mezcla, a la tentación, sí. Sí. Pero ¿No es una buena práctica quizás? Sí. O sea, mezclar la mezcla de cosas sin tirarte todo al 100% siempre es buena. O sea, eso yo creo que siempre es bueno porque no es mantenible algo al 100% en Flexbox solo. Entonces, tener herramientas como SUSI están súper bien. Pero a nivel de layout no hemos tenido la gran suerte de poder hacerlo sin decir, o sea, usar Flexbox en layout, no. En componentes, sí, de decir, tengo este componente y le meto ahí cariño con Flexbox, bien. Pero layouts, no. ¿Por qué? Porque el soporte para navegadores del infierno o navegadores poco usables genera demasiados problemas de cabeza. Pero sí, Justamente ayer precisamente estuve viendo soluciones para el footer. Siempre ese problema de cómo afrontar el footer abajo y bueno, encontré una solución por Flexbox, Flexbox y la verdad es que le vi mucha utilidad. Fue en plan, buah, siempre estaba con JavaScript, calculando altura, para responsive y bueno, pues la verdad es que, no sé, tenía muchas ganas de venir para conocer más de Flexbox que creo que está bien. En este caso los recursos, hay un enlace que es problemas resueltos. En los problemas resueltos, no sé si tendré internet, yo creo que sí. ¿Se ve, no? No se ve nada. Porque estoy aquí, pero no pasa nada. Espérate. Me están robando. Aquí en este enlace, todo esto son ejemplos
Y el que tú comentas es Sticky Footer, ¿no? Seguramente. Y este es eso, es un Sticky Footer con 2 líneas de CSS maravilloso, limpio. Tienes un Sticky Footer. Y tienes el Holy Grail Layout, que no sé si alguien... Yo esto sobre todo a mí en los inicios, en mis inicios era como, sí, esto lo que... Aquí tenemos el header al 100%, tenemos en medio... ¡Ay! Estoy allí otra vez. Vivo en mundos paralelos. Vale, tenemos el header, tenemos en medio y tenemos el footer. ¿Correcto? Pues todo esto está hecho con Flexbox y aquí tenemos los ejemplos. ¿Vale? Como por ejemplo, también es muy útil ver este ejercicio aquí, a mí me encanta. Cómo podemos tener inputs con labels, con botones integrados. ¿Vale? Tenemos un componente realmente en HTML que es todo un elemento. Y estos elementos o sea, los elementos de este componente es todo en uno, ¿vale? Y se comportan de manera que van de la mano. ¿Vale? Es muy interesante verlo. ¿Una pregunta más? ¿Hay algún fallback así genérico que se puede utilizar más o menos siempre? Un fallback, un callback. Soporte para Fallback. navegadores del infierno, como tú dices. Sí. ¿Más o menos genérico o siempre requiere mucho encaje de bolillo? A ver, el problema, o sea, el soporte por defecto, o sea, ¿cómo le diría? El callback o fallback con autoprefix y modernizer te da algo, sobre todo usando autoprefix, ¿vale? Las versiones de navegador que lo soportan, ¿vale? El verde, el 11 de Internet Explorer, algo te va a soportar, ¿vale? Si es algo muy sencillo en Flexbox, el Internet Explorer 11, si usas sus prefijos, lo va a soportar. Ahora bien, o sea, tiene problemas a nivel de cuando estamos usando cosas un poco complejas, con bastantes elementos dentro, con variaciones y tal, tiene comportamientos extraños que tenemos que mitigar pues con otras cosas más manuales, más triquis a lo mejor. Simplemente es que esto es siempre así. Usar, por ejemplo, no sé si os acordáis de usar los asteriscos para las propiedades que siempre se come en Internet Explorer 6, usar propiedades que te tienes que definir porque por defecto el las tiene al revés, cosas así, en cuenta, ¿vale? Es algo un poco... Pero bueno, te compensa lo otro. ¿Algo más? ¿No? Pues ya está, pues esto es todo. Pues muchas gracias.